Muy buenas tardes, noches, depende de dónde estéis viendo y en qué lugar. Aquí estamos en el Choco Deportivo. Después de tanto tiempo sin estar con vosotros, volvemos aquí al canal de YouTube, donde vamos a colgar nuestros vídeos. Y bueno, al otro lado, pues le tenemos ahí a Anuar Gómez. ¿Qué tal, Anuar? Muy buenas, Endica. Estamos de vuelta con muchas ganas. Nos ha costado arrancar esta temporada, pero ya estamos aquí con toda la gente que les apasiona el deporte como nosotros. Bueno, fenomenal. Y además, bueno, tenemos también diferentes camisetas ahí detrás tuyo. En mi lado, pues bueno, vemos fondo blanco, pero en tu lado, desde luego, hay diferentes camisetas. Cuéntanos un poco qué camisetas son. Bueno, uno de ellos es de nuestro club favorito, ¿no? Una la tenemos bastante clara, creo yo. La rojiblanca no engaña, no defrauda, Endica. No podía ser de otra manera. He querido mantener este guiño porque fue la camiseta que utilicé en aquel programa en el que celebramos la Gabarra, en el que celebramos aquel triunfo histórico del Athletic después de 40 años. Y bueno, Endica, tú ya lo sabes, quizá la gente que nos sigue con más asiduidad aún no está en este track, no está actualizada. Estoy viviendo en Bulgaria, por eso tenemos este cambio, ¿no? Hemos dejado el plato a un lado, pero con las ganas y la pasión que nos mueve por seguir con este choco deportivo, aquí estamos. Y bueno, no podía ser otra manera. Aquí tengo la camiseta del club al que sigo aquí en Bulgaria, el Chernomore, que también tuvo su hueco, su espacio en este programa con aquella maravillosa entrevista a Pablo Álvarez, exjugador ya del Chernomore. A mi otro lado, a mi lado izquierdo, el Bahrein Victorious, también un guiño a una de nuestras grandes entrevistas, aquella entrevista a Pello Bilbao. Y para cerrar este armario, este fondo que nos acompaña hoy, pues la camiseta del PSG, de aquel PSG de Jade Leguil que venció en aquella final de Copa que también comentamos en este choco deportivo, una final de Copa en la que, por sorpresa, no estaba el Olympique de Lyon. Entonces, bueno, tenemos un plató improvisado nuevo con camisetas distintas a las que estamos acostumbrados a tener en nuestro plató habitual, pero que, bueno, que también nos acompañarán, nos arroparán en esta nueva temporada del Choco Deportivo. Mix de camisetas, como bien hemos tenido también en nuestro plató, como bien has dicho. Y luego también, como bien has dicho, estás en Bulgaria. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con Bulgaria. ¿Por qué? Pues porque el Atleti jugó ahí en Ludogorets y bueno, estuviste en ese partido, ¿no? Hace poco. Vamos a hablar un poco de todo lo que ha pasado en toda esta temporada, desde la primera jornada hasta hoy en día. El Athletic Club, pues bueno, ya vemos que está teniendo buenos resultados tanto en Liga como en Europa League, quizá más en Europa League, mucho mejores, sobre todo que está ahí arriba entre los ocho primeros. Y bueno, vamos a empezar con ese partido, ¿no? Que lo viviste ahí en primera persona contra el Ludogorets. Cuéntanos un poco cómo fue. Así es, Indica. Pues, imagínate, ¿no? Una fiesta para todo Bulgaria poder traer a un club de las características, del caché, de la historia, como es el Athletic, lógicamente, como cabía esperar, lleno absoluto en el Ludogorets Arena. Fue una fiesta ver las calles de Razgrad, más de 500 aficionados del Athletic que se desplazaron hasta aquí. Yo incluso para acceder al estadio me preguntaron, ¿no? Me dijeron, ¿de dónde vienes? Porque realmente por la falta de entradas nos tocó acceder a la zona, digamos, local, por lo que el control era, bueno, más exhaustivo, digámoslo así, pero la verdad es que una auténtica fiesta. El águila del Ludogorets que sobrevoló el estadio 10 minutos, 15 minutos antes del pitido inicial. Una noche muy fría, indica, así como todo el día. Se vio muy animados a los aficionados del Athletic por el centro de la ciudad, pero sí que es cierto que el frío no acompañó. En la hora del partido se rondó el grado bajo cero, 2 grados bajo cero aproximadamente, lo que a lo mejor también derivó en ese Athletic, ¿no? Un Athletic quizá atípico al que le costó entrar en el partido, en el que ese primer zarpazo del Ludogorets parece que le hizo dudar, pero bueno, también indica, me quedo con un highlight de la afición. Se ve que la Williams manía está saliendo de Vizcaya, está saliendo de Euskal Herria y está llegando a todo el mundo, porque indica, me cansé de contar cuánta gente llevaba pancartas dirigidas hacia Nico Williams. También recordar a la gente, ¿no? 15.º puesto en ese Balón de Oro, un hito histórico para el Athletic. Y digamos que ese efecto ha trascendido, Bilbao ha trascendido de Euskal Herria y llegó a Bulgaria, todo el mundo quería su foto con Nico, todo el mundo quería grabar a Nico Williams, tanto durante el partido como después del partido. Quizá era lo más esperado y fue sin duda alguna algo muy bonito y indica, como no podía ser de otra manera, me gustaría dar paso a este vídeo que grabamos allí en la antesala del partido, esos minutos iniciales
de calentamiento del Athletic y del Ludogorets con esas palabras y este pequeño montaje que hoy os ofrecemos. El Choco Deportivo no podía perderse esta entrega, este partido en Razgrad, el Athletic que visita el Ludogorets en este nuevo formato de la Europa League. Y como decimos, un partido que será seguramente interesante. Estamos aquí en esta previa y estaremos dispuestos a ofreceros, como siempre, las mejores imágenes de este partidazo de noche de Europa League. Cómo teníamos las ganas de este partido, de estas noches, como digo, de Europa, noches que se nos han hecho esperar, que se nos han hecho largas, pero una vez más indica este año el Athletic disfrutará y nos hará disfrutar en Europa League en una final que se jugará en San Mamés. El retorno a las tardes de Europa, a esas noches que se acuestan sobre un tupido césped. En una nueva entrega, como las de antaño, la expedición rojiblanca llegó a su particular invierno búlgaro, arropada por las más de 500 gargantas que tiñeron de rojiblanco la ciudad de Razgrad. Un estadio vestido de gala recibió al histórico club bilbaíno. No fue fácil, pero un Ernesto Valverde que se desgañitaba sobre la línea de cal supo reconducir el rumbo de los leones para, tras aliarse con la épica, firmar la remontada. Bueno, pues ahí hemos visto un vídeo maravilloso, como no, que nos grabó nuestro Anuar Gómez. Y nada, pues también hablar, como bien has dicho, sobre el Balón de Oro, ¿no? Ese decimoquinto puesto para Nico Williams y como bien has dicho que mucha gente ahora lo conoce, yo creo que es en gran parte gracias a su Eurocopa tan maravillosa que hizo y que hicieron y que la ganaron encima a una Inglaterra muy buena. Y bueno, pues ahí hemos visto que Nico Williams pues ha estado por todo el mundo encima con el tema del fichaje que sí, que no, del Fútbol Club Barcelona, pues todavía más, ¿no? Que llegó al otro lado del mundo, donde estuve yo además, y hasta ahí hablaban de Nico Williams, imagínate. Así que bueno, tenemos una perla importante en Lezama y espero que se quede mucho más, ¿no? Y comentando así el Balón de Oro también un poco por encima, decimoquinto puesto, como bien hemos dicho, eso es una auténtica joya y bueno, es historia para el Athletic Club y también es historia el segundo puesto de Unai Simón, que algunos han dicho también que por qué no ha sido el primer puesto, ¿no? Así es, así que bueno, no me gustaría dejar pasar esa perlita, ¿no? Que acabas de lanzar, porque bueno, la gente quizá no lo sepa, pero indica, estuvo el pasado verano en Perú y estuvo conquistando Perú con esa camiseta rojiblanca del Athletic. Recuerdo que ahí seguíamos intercambiando WhatsApp, siguiendo la actualidad También de tenemos Nico fotos Williams. ahí mientras hacíamos turismo y tal. No podía fallar. Yo daba por hecho que Indica iba a llevar en su maleta la camiseta del Athletic y varias más, pero la del Athletic yo lo daba muy por hecho. Y como no, Y la gente, ya que estábamos en Perú también, pues bueno, agarramos ahí la camiseta de la selección peruana, como no, y de la U, que también es un equipo muy importante ahí en Perú, que bueno, ha ganado la última liga también. Así que eso es, bueno, así que ha sido una maravilla, Anuar. no sabemos escaparnos del fútbol ni siquiera en los viajes del deporte, esto siempre nos acompaña. Y volviendo un poco, ¿no? A ese decimoquinto puesto de Nico y ese segundo puesto de Unai Simón, al final sí que es cierto que, bueno, en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Por ese segundo triunfo de manera consecutiva del Dibu Martínez, he visto varios tabloides, varios medios, ¿no? Que ya estaban ensalzando al guardameta del Aston Villa, diciendo incluso que, bueno, esto podemos dejar y abrir este melón en Dica para que participen nuestros espectadores. Ya saben que tienen nuestro Instagram abierto, pueden dejarnos un comentario al pie de este vídeo, de a ver qué opinan sobre ese primer puesto de Dibu Martínez y sobre esta afirmación de varios medios argentinos, en este caso, en el que dicen que quizá el Dibu Martínez es el mejor portero de la historia porque es el único portero en haber conseguido ese doble guante de oro y de manera consecutiva. No sé qué opinión te puede dejar a ti esto, Indica. Sí, la verdad que, bueno, es algo impresionante, ¿no? Lo de Dibu Martínez también. Pero bueno, yo quería enfocar un poco más al tema Athletic Club, ¿no? Porque es histórico lo que ha sucedido, e histórico sobre todo lo de Unai Simón y bueno, que podríamos hasta comparar con Iríbar. Muchos dicen que no se puede ni comparar con Iríbar, sobre todo los más mayores, que Iríbar solo hay uno. Y bueno, no sé qué opinión podríamos
tener sobre esto, pero bueno, le dejamos a la gente también que opine y no sé, nosotros, pues bueno, yo diría que desde luego son dos porterazos un poco diferentes, ¿no? Y bueno, yo a Iribar no le he visto jugar, pero desde luego Unai Simón es un porterazo y todavía mejor la forma que tiene de expresarse en cuanto a la filosofía del Athletic Club, ¿no? Porque tiene muchas ofertas y no se va y dice que no a la primera, ¿no? Ya hablamos también de esto. Anuar, ¿te acuerdas? Hablamos de esto cuando Nico Williams todavía no renovaba y Unai Simón renovaba a la primera que tenía el papel ahí, ¿no? Sí, lo que es un amor por los colores es muy difícil comparar, Indica. Al final el Chopo, todo el mundo sabemos quién ha sido y quién es para el Athletic. De hecho, hace no mucho, Unai Simón también nos dejó esa entrevista cuando recogió el premio Zamora, en la que le preguntaron precisamente por esto, ¿no? Esta comparativa con el Chopo Iríbar, y claramente dijo que Iríbar es incomparable, que quizá el fútbol también evoluciona y no sabemos qué sería de ese Iríbar en el fútbol actual, pero sí qué fue aquel Iríbar en el fútbol en el que le tocó vivir. Para nosotros, indica como Athletic Sales, una auténtica bendición poder contar en nuestra historia, tanto un poco más lejana como la más reciente, con dos porteros de este calibre. Y en lo personal, indica, bueno, yo honestamente, y entiendo que hay opiniones de todo tipo, pero sí que sentí una gran decepción con ese segundo puesto de Unai Simón, porque yo sí que creía que era merecedor de este galardón, de este guante de oro. No sabemos si volverá a estar en una situación tan favorable como para poder alzarse con este galardón, indica, porque como bien decimos, Zamora de la Liga, es decir, el portero menos goleado en una competición en la que compite con gigantes como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y aún así se mantuvo con vida y ganó ese galardón, premio también, indica, a toda la temporada del Athletic, pero que quizá también rubricó con esa Eurocopa en la que se alza como campeón. Y siempre comentamos, ¿no?, que es muy difícil hablar de la meritocracia deportiva, pero en este caso, Zamora de la Liga, campeón de Copa del Rey, aunque fuese ese capítulo más para Julen Aguirrezabala, pero bueno, ese título sí que figura en sus vitrinas, en su currículum, en su expediente, en este camino que está recorriendo Unai Simón, y después campeón de la Europa League. Las comparaciones son odiosas, De la pero Eurocopa, resulta un quieres decir, poco... de la Eurocopa. Sí, campeón de la Sí, Eurocopa. y, Sí. y además indica un poco lo difícil, ¿no?, que es comparar, pero ni siquiera, y quizá haya gente que esté más de acuerdo o menos conmigo, pero ni siquiera el Dibu Martínez fue considerado como mejor guardameta de la temporada de la Premier, ni el menos goleado, que fue David Raya. Ujú. Por lo tanto, resulta curioso, ¿no?, que un guardameta que ni siquiera es considerado como el mejor guardameta en la competición en la que participa, sí sea el mejor guardameta del mundo para muchos. Vuelvo a decir, es siempre una opinión, gusto personal. Es cierto que el Dibu Martínez ganó la Copa América con Argentina, pero yo creo que, bueno, que los méritos de Unai Simón en esa triple corona que podríamos denominar, ¿no?, ese Zamora, Copa del Rey y Eurocopa, pues yo creo que dentro de los candidatos a alzarse con este galardón, además del plano extradeportivo que también valora el Balón de Oro, handicap que tuvo quizá Vinicius para perder en esa batalla contra Rodri, pues yo creo que tendría que haberle dado un empujón, si cabe, más fuerte a Unai Simón para hacerse con este título, porque bueno, por todos es sabido, ¿no?, esa vida extradeportiva, esa imagen, ¿no?, del jugador, lo que hace con los trofeos, el Dibu, que en lo personal no lo comparto, lo respeto con totalidad, pero no creo que sea quizá algo que debería trascender para los más jóvenes, ¿no? Que quizá después sea una magnífica persona, pero esos gestos no tan relacionados a lo deportivo, a mí en lo personal no me gustan. No sé qué opinión tienes al respecto, pero No, la verdad que no gustan en el mundo del fútbol ni en ningún mundo, porque al final siempre hay que tener respeto, siempre bien dicen en todos los estadios de fútbol, el respect, pues al final es lo que tenemos que tener hacia todos, ¿no? También comentar un poco eso, lo que comentabas un poco entre Vinicius y Rodri, pues bueno, que todo el mundo pensaba que iba a ganar Vinicius, al final fue Rodri el campeón y bueno, o el que ganó este trofeo tan maravilloso y tan importante. Y yo creo que méritos tiene también Rodri, ¿no? De haberlo ganado. Vinicius no se tiene que comportar como se comportó.
no se tiene que comportar como se comporta tampoco en los terrenos de juego. Creo que está mejorando un punto, pero bueno, esa no es la actitud y mucho menos para la gente que ve el fútbol y sobre todo los niños que son los que más exprimen, ¿no? Que son como esponjas y exprimen todo lo que hacen los futbolistas en el campo de fútbol. Y si tu ídolo es Vinicius, quizá quieras hacer lo mismo que hace Vinicius cuando tú juegas al fútbol en alevines, benjamines o infantiles, ¿no? Que al final están ahí para pasarlo bien y para disfrutar y para tener o aprender los valores del fútbol. Y bueno, con esto también hablar bueno, hemos hablado del Balón de Oro, pero también hay que hablar de Aitana Bonmatí también, que una vez más, ¿no? Ha ganado también, bueno, otro trofeo para ella. Cuéntanos un poco, que tú estás un poco más puesto en tema de fútbol femenino. Aitana Bonmatí, muy bien. Bueno, ya lleva unos años, ¿no? Consiguiendo el Balón de Oro. Así que, bueno, se ve que es la mejor, ¿no? La mejor de las mejores en su posición y en el fútbol actual. Así es, indica, al final continúa este reinado, esta jerarquía también del Fútbol Club Barcelona, desde que Alexia Putellas descorchó el champán con esos 2 balones de oro de manera consecutiva. Ahora ha sido Aitana Bonmatí, ¿no? La que ha repetido también por partida doble con ese balón de oro. Yo creo que ya era un secreto a voces, es una jugadora excepcional. Yo creo, y también es una opinión muy, muy personal, que es la mejor jugadora que he visto. Como siempre digo, ¿no? Las comparaciones son odiosas. Alexia tiene cosas muy, muy buenas, pero yo, Aitana, a día de hoy también es cierto que la lesión de Alexia la ha lastrado mucho. Está volviendo a recuperar su tono, su calidad, su toque, dando un paso al frente una vez más, ya convirtiéndose nuevamente en más titular. Pero ya eso, esta temporada, sí que es cierto que la temporada pasada partía más de un segundo plano, como digo, indica a consecuencia de aquella lesión, perdón. Pero el nivel de Aitana no sorprende. Campeona de la Champions, de la Liga, de la Copa, un reinado indiscutible. Yo creo que a nadie le pasaba por la cabeza que, bueno, Aitana pudiese perder ese balón de oro. Sí que es cierto que hay que romper una lanza en favor también de la temporada de Caroline Graham Hansen, una temporada espectacular también con el Barça. También podría haber sido justa merecedora de este galardón, pero como digo, indica el llevar las riendas, la batuta, ¿no? de este Barça, que es un equipo histórico, de este Barça que volvió a ganar esa Champions de Bilbao, esa Champions también a la que le dedicamos un programa especial, incluso al lado de aquel trofeo, indica, y casi sabíamos también, ¿no? Que era algo muy factible que pasase, que, bueno, que el Barça levantase ese trofeo al cielo de San Mamés. Como digo, siempre que obtienes este éxito continental es muy difícil que la estrella del equipo que lo gana no se alce con el Balón de Oro. En este caso yo creo que, bueno, que para todos nosotros, Aitana Bonmatí ahora mismo, a día de hoy, es la cara, el rostro de este Fútbol Club Barcelona. Ahora quizá, como digo, esta temporada compartiéndolo nuevamente y por fortuna con Alexia Putellas, que todos deseábamos que volviese a demostrar esa Alexia que nos hizo vibrar a todos durante 2 temporadas de manera consecutiva con ese Balón de Oro. Y ahora el Barça tiene esa cuádruple corona, hablamos de triple corona en el caso del Athletic, cuádruple corona para el Barça, que demuestra también la hegemonía, ¿no? Que están llevando las Blaugrana en estos últimos 4 años, no solo en el fútbol español, sino en el fútbol europeo, dando el salto, incluso podríamos deslizarlo al fútbol mundial, ¿no? Con aquella Copa del Mundo que ganó España con varias de las jugadoras del Fútbol Club Barcelona como puntas de lanza, como estrellas indiscutibles. Y indica este año quizás sí que será una Champions más complicada, más correosa, porque, bueno, el Barça perdió una jugadora muy importante como Mariona Caldentey, que se marchó al Arsenal, donde ya es figura, ídola absoluta del conjunto Gunner, pero una pieza que muy difícilmente podía sustituir el Barça, aunque, bueno, sí que es cierto que la llegada de Kika Nazaret, que es una jugadora magnífica, de gran proyección, fichaje muy a futuro. Pero Mariona también creo indica que solo hay una. Su temporada también fue merecedora de estar donde terminó estando. Y sí, en esta píldora del Balón de Oro indica, yo creo que también este hito histórico, ¿no? De ver a 2 personas españolas, 2 perfiles de juego muy similares,
levantando ese galardón dorado. Y Fue lo también, más importante a nivel individual. y también que es histórico, ¿no? Porque al final, bueno, en chicas no había levantado el trofeo, ¿no? Nadie, hasta Aitana Bonmatí. Y luego también tenemos a Luis Suárez de hace muchos años que levantó el trofeo, hasta ahora no había levantado ninguno más. Y Rodri es el segundo. Pues bueno, ya ves que el fútbol español también pues triunfa, ¿no? En el mundo, ¿no? En Europa y en el mundo incluido. También vamos a hablar, ya que has comentado, has abierto el melón de antes de que en San Mamés se jugó la final de la Champions League. Comentar que se juega en San Mamés en la final de la Europa League de este año masculina y bueno, va a ser una auténtica fiesta. Desde luego, el Atleti ha empezado muy bien, ya hemos dicho al principio del programa que bueno, empate contra la Roma y después pues ha ido ganando todos los partidos, ¿no? Al final, bueno, ha habido de todo. En San Mamés, desde luego, hicieron hicieron buenos partidos, quitando el de Slavia Praga quizá, porque el Slavia Praga vino muy bien y jugó maravillosamente bien, muy compenetrados, mucho movimiento sin balón, se movían, vamos, una auténtica joya. Ni siquiera el Barcelona le había hecho tanto daño al Atleti el año pasado. Y aún así ganó el Athletic Club. Así que imagínate, luego Ludogorets lo que bien has comentado y ahora veremos a ver lo que ocurre tanto contra el Esbjerg como los dos partidos de Turquía, pero estamos ahí pendientes de llegar a los octavos de final. Y bueno, hay una auténtica ilusión aquí en Bilbao y bueno, San Mamés va a ser la casa de los dos finalistas pues al final de esta temporada, ¿no? Y al final, si llega al Athletic Club, yo creo que sería mucho más, mucho más grande que aquella Copa del Rey, ¿no? Que se jugó en Sevilla, ¿no? Desde luego, si la final se juega aquí, y ya no te digo nada, si se gana, sería un auténtico sueño. Y yo creo que estoy soñando demasiado, ¿no, Anuar? Hay que confiar en Tika. Es cierto que ya poder participar en esta segunda competición europea como es Europa League es algo muy grande. Es increíble volver después de muchos años de ausencia a esta competición. Volvimos, yo creo, también en Tika por la puerta grande, como dices, después de levantar esa Copa del Rey, quitarnos el peso de volver a conquistar un título después de más de 40 años, indica que ya íbamos a por el año 41 y yo creo que ese empuje para el Athletic ha sido una dosis de confianza total y absoluta y después, además del aliciente de que se repetirán esas noches europeas en San Mamés con ese colofón de la gran final, esperemos, ojalá el Athletic pueda colarse entre esos dos mejores y, ¿por qué no?, ganarla por primera vez. Eso ya sí, en la historia indica. Y después también, bueno, comentar que tenemos una plantilla muy, muy bien compensada, en la que los últimos fichajes, los últimos en llegar, quizá aún tienen que terminar de carburar, de adaptarse al esquema, ideas de juego del Chingurri de Ernesto Valverde. Y a pesar de que no está siendo la mejor temporada del Athletic en cuanto a juego, podríamos decir, está siendo más efectivo que vistoso. Y prueba de ello es, como dices, ¿no? Estos partidos de Europa en los que parece que se atragantaba un poco el equipo, pero también en el que hay que dar la parte que le corresponde a Ernesto Valverde, porque esa unidad B, esos jugadores de refresco, como pueden ser Berenguer, Nico Serrano, en el caso del partido de aquí de Bulgaria, de Razgrad, de Ludogorets, Gorka Guruceta, sin ir más lejos, ¿no? El pasado fin de semana que salió al rescate del Athletic también desde el banquillo. Por lo tanto, los cambios están dando la razón a Ernesto Valverde en esa rotación obligada que está llevando el equipo rojiblanco para afrontar lo que van a ser esta temporada tres competiciones, indica. Bueno, pues a ver lo que ocurre, ¿no? En esas tres competiciones con el Athletic Club y también a ver lo que ocurre con el equipo femenino, ¿no? Femenino, que también están ahí con David Aznar a tope, ¿no? A ver si ocurre lo mismo que el año pasado, aunque sea pelear un poco ahí arriba, ¿no? Puede ser, ¿no, Anuar? Así es, indica, y además fin de semana de derby, el Real Arena que se va a vestir de gala para ese partido, Churi Urdins contra nosotras, contra las Leonas, y indica en la que también tenemos que comenzar esta sección, esta parte, dando la enhorabuena
la que podríamos decir que es nuestra Maite Zubieta, después de aquella entrevista que le hicimos el año pasado. Pues bien, Maite este año logró su primer gol con la elástica rojiblanca, con el primer equipo, un golazo de falta contra el Deportivo. Por lo tanto, también desde aquí, Sorionak Maite, le damos la enhorabuena por ese primer gol. Esperamos que lleguen muchísimos más en la presente temporada de un Athletic que así es, indica, continúa soñando, continúa pensando en grande y bueno, la que es quizá ya la temporada de corroborar lo que el año pasado era una ilusión, lo que el año pasado era un sueño, esta confirmación del equipo de David Aznar después de este cambio, de esa marcha de Iraya Iturregui, de que David Aznar se enrolase en este interesantísimo proyecto, muchas jugadoras jóvenes, fichajes muy importantes como el que fue el de Naikari, que también la tuvimos como plato estrella en este choco deportivo. Y ese engranaje, ¿no? Que funcionó a la perfección durante una temporada muy ilusionante en la que, bueno, se acariciaron las finales, la final de la Copa del Rey. Sin embargo, bueno, el Fútbol Club Barcelona se cruzó en semifinales, unas semifinales muy disputadas que todos recordaremos, que también hablamos de ellas aquí, pero que fue una lástima que en ese último paso, en ese último peldaño, el Athletic no pudo avanzar, pero Indica fue sintomático, ¿no? Sintomático de que la mano de David Aznar, de que el trabajo que se estaba haciendo, de que ese grupo podía mirar al futuro con optimismo y esta temporada está siendo la corroboración, ¿no? Indica de que este equipo puede, que tiene potencial, que las jóvenes vienen apretando muy fuerte y que esperemos, ¿por qué no?, nos puedan hacer soñar también con volver a traer un título a Bilbao. Bueno, ojalá, ¿no? Ya sería ya, bueno, todo para nosotros, porque al final que gane el equipo femenino como que gane el equipo masculino es un trofeo enorme para la ciudad de Bilbao y la ciudad y la comunidad autónoma, incluida de todo Euskal Herria, ¿no? Al final, incluido Vizcaya, como no, y también muchos que tenemos, tanto en Guipúzcoa, en Áraba, en Rioja, al final hay un montón de gente. Que siente estos colores y que les da una alegría inmensa cuando su equipo gana y cuando su equipo consigue un trofeo, pues mucho más, ¿no? Vamos a hablar también pues de la cantera, porque el Bilbao Athletic, ya que hablamos del Athletic, pues bien hemos hablado de las chicas, bien hemos hablado de los chicos y del equipo B, pues no hemos hablado, pero bueno, vamos a hacer un repaso así rápido porque vemos que les está costando un poquito, ¿no? Porque el año pasado sí que bueno, quedaron arriba con Gurpegui, que le hicimos la entrevista, ya nos comentó también cómo iba la temporada, cuáles eran los objetivos. Subieron a primera ref, ahora están en primera ref y ahí están, ¿no? Pues justo nuestros equipos, ¿no? Tanto el Sestao como el Bilbao Athletic y como el Amorebieta ahí peleando abajo, ¿no? Incluso este último, pues bueno, que empezó con Julen Guerrero, otro histórico del Athletic Club, que ya nos sigue en las vitrinas del equipo Sornocharra. Pero bueno, pues ahí pelean los tres y a ver si consiguen algo más, ¿no? Algo más que estar peleando ahí abajo. Sí, mira, la primera ref es una liga muy competida. Ya lo sufrió en sus carnes el Bilbao Athletic hace 2 temporadas, cuando, por desgracia, se consumó ese descenso a la segunda ref. Carlos Gurpegui dio esa dosis de adrenalina al equipo, esa garra que tenía el mediocentro en su etapa como jugador, y consiguió que los cachorros volviesen a esta tercera categoría del fútbol español, pero como decimos, indica, es una competencia muy complicada, muy dura, de una alta exigencia, de partidos, y ahora explico la expresión, muy largos, quizá de un fútbol más complicado que cuando miras a una segunda división, de una temporada también tan larga como son sus partidos, y indica, es una carrera de fondo. Quiero recordar, hace 2 temporadas que la Morevieta comenzó muy mal su andadura también en primera ref, un poco un caso similar al que le ha ocurrido este año, pero después terminó reaccionando y colándose en ese bombo, ¿no?, de ascenso a la segunda división para obtener después esa plaza bueno, logrando ese triunfo, ese éxito por segunda temporada, ¿no?, en su historia. Por lo tanto, aún es cierto que estamos pasando esta primera parte, ¿no?, de la temporada, que las sensaciones
quizá para el Bilbao Athletic y Amorebieta tendrían que ser algo mejores, pero como digo, hay que tener paciencia, es una exigencia distinta también para el caso de la Amorebieta, lo que es bajar ese peldaño, ¿no? De una segunda división que el año pasado compitió hasta la última jornada, llegando vivos. Indica, no sé si recordarás aquellos programas que hacíamos en los que manteníamos la fe de que el conjunto, el elenco Sornochara, pudiera mantenerse en la categoría de plata. Nos dieron esperanzas hasta el último partido, pero bueno, la fortuna le fue esquiva a los azules y ahí están, ¿no? En esa pugna, volviendo a la primera ref, como decimos, una temporada que también será muy larga y en la que esperamos que los equipos vizcaínos puedan repetir o al menos alcanzar o acercarse a ese éxito de mínimo opositar a un posible ascenso o retorno, en algunos casos, a la categoría de plata. Desde luego, que no hemos comentado, el otro equipo que está en primera ref, retorno a segunda división quiere, porque al final veíamos el Baracaldo que venía de tercera ref, que subió en segunda ref, subió otra vez y ahora está en primera ref en la cuarta posición, así que el Baracaldo, bueno, está que no se lo cree, yo creo, ¿no? Porque al final estar en la cuarta posición en primera ref, viniendo de tercera ref hace 2, 3 años es una auténtica barbaridad, ¿no? Y bueno, mérito de ello lo tiene Imanol de la Sota también, que ha conseguido también su trofeo en las últimas semanas de uno de los mejores entrenadores de esa categoría. Así que, bueno, también hay que hablar del Baracaldo, ¿no? Que bueno, parece un nuevo Amorebieta, ¿no? De hace 2 años. Y un histórico, ¿no? Que quiere volver a vivir, a disfrutar de esos días felices, de ese sabor del triunfo y que ya se veía, ¿no? Que era un proyecto sólido, un proyecto muy serio, el que querían plantear desde su ciudad, apostando muy fuerte por volver a ser grandes. Y indica, ya el año pasado dieron un golpe sobre la mesa, una temporada inmaculada prácticamente, podríamos decir, en el que tuvieron ese pulso junto con el Bilbao Atlético, un pulso muy bonito, muy intenso, que nos regalaron jornada tras jornada esa batalla que Ujú. derivó en este doble ascenso tan importante para nosotros, ¿no? En cuántos programas comentábamos que ojalá pudieran acompañar al River, has estado en primera ref y ahí los tenemos, en esa dura batalla con ese cuarto inquilino, ¿no? Que hemos comentado que era la Morevieta, pero el Baracaldo sigue a lo suyo, sigue en su guerra, sigue peleando por ganarse esta licencia, por sacarse ese billete hacia los sueños, para, ¿por qué no? Si todo continúa por este cauce, luchar, ¿no? Por hacerse con una plaza en esa ansiada segunda división, que sería materializar el sueño para los vizcaínos. Ujú. Y bueno, luego también bajamos un peldaño, también comentar un poco el Guernica y el Arenas de Lecho que hay, continúan en segunda ref. Bueno, el objetivo yo creo que es mantenerse ahí, ¿no? Porque ya se ve que han empezado la temporada y pues hay ahí, ¿no? Porque hay muchos empates, hay quizá más derrotas que victorias y bueno, pues ahí están luchando los dos abajo, ¿no? A ver qué ocurre esta temporada, pero bueno, bien sabemos que el Guernica, por ejemplo, o el Arenas de Guecho, que también es un equipo histórico, pues lo dan todo, ¿no? Y lo dan todo por tener la mejor plantilla posible para poder aguantar o incluso, ¿por qué no?, para dar la sorpresa, ¿no? Pero el objetivo principal es poder aguantar en esa segunda ref, que no es poco. Sí, yo creo que los partidos, como decimos muchas veces, indica, van marcando el objetivo final. Sí que es cierto que, vistas las circunstancias a día de hoy, quizá parezca más coherente o lógico pensar en una permanencia más que en un ascenso. El Guernica además celebró esa vuelta de los viejos rockeros, ¿no? Volvieron Aitor Larrazábal y Gorka Iraizoz, pero bueno, esta vez con ese cambio de roles, ¿no? Larrazábal ocupando el puesto de director deportivo y Iraizoz encargándose del plano más como entrenador, de ese plano estrictamente deportivo. Por ahora le está costando arrancar a la Sociedad Deportiva Guernica. Recordamos también que en aquella primera etapa también con Aitor Larrazábal en los banquillos en compañía de Iraizoz, esta maravillosa dupla que nos llevó a soñar en la Copa del Rey. También estuvimos en aquel partido contra el Celta presentes en Dica. Hemos Y por estado en último, todos los sitios, Anuar, en todos los sitios hemos sí, estado, con todo el mundo, incluso con Pello Bilbao, que ahí tienes la camiseta también de Barin Victorious, con todo el mundo, o sea, con jugadores del Atleti,
de todo un poco, ¿no? Anuar, al Siempre final, presente, siempre presente siempre en el sector presentes. deportivo. Y como decimos también, si recordamos, indica aquel Guernica de Larrazábal y Iraizoz le costó arrancar en la primera parte de la temporada, pero tras el turrón, diciéndolo así, alrededor de diciembre, enero, el equipo sufrió un lavado de cara, el equipo comenzó a saber cuál era quizá la planificación de juego que más explotaba las virtudes de sus jugadores y terminó en Tica con el sueño de esos partidos de playoff, que aunque no se consiguió el ascenso, ya fue un premio, ¿no? A todo el trabajo que se hizo durante esa dura temporada. Por lo tanto, y sé que siempre utilizamos quizá la misma expresión, ¿no? Pero no todo es como empieza, sino cómo acaba. Nos queda mucha temporada por delante. Es cierto que este inicio quizá no ha sido el mejor ni el soñado, pero indica que quedan muchos partidos, una competición muy larga, tanto para Arenas como para Guernica. Esperemos que el resultado final sea el mejor posible, mínimo el de la permanencia, y por qué no soñar un poco más en grande y pensar en que quizá si hay un giro de guión podamos estar hablando de tener dos futuros candidatos a ese playoff que a día de hoy, por desgracia, parece tan lejano. Bueno, desde luego ya tenemos varios equipos vizcaínos tanto en primera y en segunda ref. También en tercera ref tenemos unos cuantos. Bueno, no solemos comentar, pero bueno, también ahí está el Deusto, el Padura, el Aurrera Ondarroa, el Portugalete, bueno, hay de todo un poco. Y bueno, también tenemos que decir que lamentamos los hechos ocurridos en el partido de Deusto contra el Padura, que hubo una agresión entre ultras y bueno, ese tipo de gente no debería de pisar ningún césped en ningún terreno de juego, por muy pequeño o grande que sea, ¿no? Anuar, condenamos totalmente también esto y condenamos totalmente no solo eso, sino también los insultos racistas, xenófobos que se dan en los campos de fútbol. El último, por ejemplo, en el campo del Atlético Madrid, ya sancionaron también al club, sancionaron a la grada. No sé, yo creo que hay que ir más allá, un poquito más, ¿no? Para que se corte ya de raíz, porque esto ya es insoportable. Sí, indica tristemente lo que no debería de ser noticia, sigue siendo noticia. Fíjate, hace más de un año, ¿no? De aquellos programas que dedicamos también por este tipo de escándalos, desde el Choco Deportivo. Y fíjate, ¿no? Un año después, parece que seguimos en el punto de partida, en esta casilla inicial, no avanzamos, no mejoramos. En muchos casos podemos decir incluso que vamos a peor, en este virus, ¿no? Que es la maldad que se personifica en esos campos de fútbol. Por nuestra parte, indica, seguimos condenando estos hechos y tristemente, y es algo que duele, ¿no? Que en el mundo del deporte, en cualquier parte de la vida, ¿no? Pero también incluso que en el mundo del deporte, este tipo de actos violentos o de faltas de respeto sigan teniendo lugar. Eh, es más que lamentable, indica. Pues Y lo sí. que más me entristece es lo que comento, ¿no? Que después de un año de aquel programa en el Choco Deportivo, sigamos denunciando lo mismo, sigamos trayendo esta noticia que nadie quiere tener sobre la mesa, ¿no? De un nuevo episodio de peleas de ultras, de insultos racistas, de cierres parciales de la grada, de denuncias. Yo creo que sobra totalmente, no solo en el fútbol, sino en la sociedad. Ujú. Bueno, hablabas también de la maldad de la gente. Mucha gente tiene maldad, pero también mucha gente tiene bondad. Tenemos que hacer un guiño también a la gente que se ha volcado con Valencia después de esa dana que han sufrido los amigos valencianos. Incluso nos comentaba un amigo valenciano también en el vídeo que subimos del minuto de silencio del Athletic Club contra el Betis, que lo grabamos ahí. Bueno, fue un minuto de silencio sobrecogedor. También hace poco en el partido del Valencia Basket hubo un minuto, vamos, de piel de gallina. Ese para mí ha sido el minuto de silencio más espeluznante que he visto. Desde luego, pues como bien hemos dicho, ha habido gente con bondad también. Y bueno, ha ido casi toda España, incluso gente de fuera de España, a ayudar a Valencia, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con lo deportivo, pero sí
sí que afecta, ¿no? Porque hemos visto estadios o campos de fútbol, sobre todo campos de fútbol pequeños, de equipos pequeños, que han sido totalmente destrozados y el equipo, claro, no pueden hacer nada. Tendrá que irse a algún otro lado a jugar o tendrá que desaparecer el club, que espero que no. Así que bueno, es una tragedia para la sociedad y también para el deporte, ¿no? Que hablamos sobre ella, hablamos sobre el deporte y es una tragedia también para el deporte. Ha sido devastador, Enrique. Es difícil saber o poder depurar responsabilidades. Tampoco creo que a día de hoy, ahora mismo, sea el momento de ello, sino el momento de luchar, de seguir hombro con hombro, levantando otra vez toda la comunidad valenciana, todos aquellos municipios, ciudades que han sufrido el azote de esta dana. Este plano social que va estrictamente ligado al plano deportivo, por desgracia, y lo más duro de todo, además de las pérdidas materiales, han sido las pérdidas de vidas, gente desaparecida. Un palo, algo muy duro, que en pleno siglo XXI no podamos prevenir, no podamos evitar o intentar que el impacto, el daño sea el mínimo posible con todas las herramientas que están a nuestro alcance, pues es algo que quizás es lo que más duele, vista las consecuencias, visto lo que ha ocurrido a lo largo y ancho de casi toda la comunidad valenciana. Y como dices, indica, por suerte también, pues este mundo del fútbol, este mundo del deporte, ¿no? Que se ha volcado en mostrar ese apoyo. Incluso vimos al entrenador de Osasuna, natural de un municipio valenciano, que pidió permiso expreso al club, como no puede ser de otra manera. El club le dio ese permiso para acudir a ayudar a los suyos. Y aquí es donde se demuestra, como dices, indica la bondad, ¿no? De la gente, el luchar por el que tienes al lado, esos valores que como sociedad deberían trascender y pasar también incluso de lo deportivo a la vida, ¿no? Esos valores de vida tan importantes de ayudarnos entre todos. Y estoy seguro de que, bueno, aunque ahora todo parezca complicado, todo parezca duro, se volverá más fuerte. Lástima, como dices, ¿no? Esos clubes, esa gente, quizá con menor potencial económico para poder salir de la situación, para poder recuperar el estatus que tenían antes de este desastre. Pero también indica es lo bonito, ¿no? De ver cómo todo el mundo se ha volcado en ese apoyo a Valencia, incluso en las imágenes que veíamos aquí en el partido de Bulgaria, por parte de la afición del Ludogorets, ¿no? Esos mensajes en el que se podía leer de Valencia, Bulgaria está con vosotros, pues también a mí, que estuve allí presente en Dica, pues me conmovió, ¿no? Fue algo muy bonito ver también cómo el pueblo búlgaro se volcó, ¿no? En ese mensaje de apoyo hacia esta gente, hacia un país, podríamos decir, que tan mal lo está pasando a consecuencia de estos problemas meteorológicos que estamos sufriendo últimamente. Pues sí, la verdad que, bueno, mandamos un abrazo y bueno, todo el apoyo desde aquí, desde el Choco Deportivo, que además de hacer deporte también intentamos estar cerca de la gente y cerca también de la gente que sufre, sobre todo en estos casos y bueno, como está también ligado un poco con el tema de los campos de fútbol que han sido totalmente destrozados, que ha habido un montón de coches, claro, que ha llegado a los campos de fútbol, porque como es un espacio amplio, ha llegado hasta ahí, o la corriente le ha llevado hasta ahí a los diferentes coches que estaban por la calle ese día. Y bueno, pues ha sido un palo y un desastre para todos los clubes de ahí, ¿no? Y nosotros bien sabemos, ¿no? Porque nosotros también tenemos un montón de clubes aquí en Vizcaya, un montón de clubes y muy pequeños que se intentan ganar la vida o intentan que los chavales disfruten jugando a este maravilloso deporte y luego pues una consecuencia como esta pues te rompe el alma y te destroza el campo, ¿no? Pues no es de buen agrado. Así que un abrazo desde aquí, desde luego, desde el Choco Deportivo para toda la gente de Valencia, sobre todo para la gente afectada. Y nada, también estaremos pendientes de lo que pase para que el próximo esto también hablemos, ¿no? Anuar, el próximo programa también hablemos un poco de lo que ha pasado, si ha llegado un poco a la normalidad y a ver si esos campos de fútbol han mejorado o por lo menos ese equipo tiene dónde jugar, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que poco a poco la vida vaya volviendo a su cauce, vaya volviendo a ser lo que era. Lamentablemente, todo esto requiere mucho tiempo. Eh, Ahora mismo la situación es muy complicada, muy compleja y por nuestra parte todo lo que podemos hacer es mandar este apoyo, este abrazo y pensar que bueno, que con la lucha y con la fuerza de todo el pueblo unido se volverá. Valencia volverá a ser lo que fue antes de este problema, de este azote de la Dana. Y todos los clubes esperemos que vuelvan a tener sus instalaciones disponibles. Por lo que dices, indica lo importante que es también el deporte como vía de escape, lo importante que es el deporte para la sociedad y lo importante que es la labor de estos equipos quizá más pequeños que dan amparo, ¿no? A gente que le apasiona el fútbol, el baloncesto, el ciclismo, cualquier tipo de deporte, ¿verdad? Y que han visto que sus instalaciones han tenido un duro pago a consecuencia de esta dana. Por lo Mm. tanto, también todo nuestro apoyo a esos presidentes, jugadores, deportistas que ven cómo su progresión también ha sido truncada, así como la vida en sí, en una comunidad valenciana a la que, una vez más, le mandamos todo nuestro apoyo. Bueno, pues esperemos que se arregle pronto. Nosotros vamos a terminar, como no, con la lupa, ¿no, Anuar? Que hoy nos traerás a alguien bien potente, ¿no? Como bien nos has traído siempre. Siempre suelo decir, ¿no? Arda Güler, el primero en hablar de Arda Güler fue Anuar Gómez. Johan Eko, el primero en hablar de Johan Eko fue Anuar Gómez. Vemos a Arda Güler en el Real Madrid, aunque sea suplente, pero haciendo pues bueno, buenas temporadas. Con Turquía, desde luego se sale y luego también pues Johan Eko por otra parte que ha recalado al final en nuestro club, ¿no? En el Bilbao Athletic, ¿no? Anuar, cuéntanos un poco cómo sueles encontrar a los mejores futbolistas para que luego esos futbolistas sean noticia, ¿no? En diferentes medios. Sí, es estar muy pendiente de la última hora, de las novedades, seguir todo tipo de partidos indica y al final nos trae esto, ¿no? Nos trae por fin esa ansiada llegada, en nuestro caso, ¿no? De Johan Eko al Athletic, que llegó tras una muy mala noticia, que eso sí que nos entristeció, ¿no? Que fue la desaparición del Girondins de Burdeos del fútbol del de élite. Un Girondins que ahora cuenta con también un viejo rockero, ya puestos a hablar en estos términos, ¿no? Como es Andy Carroll, que el histórico delantero del Newcastle, una millonada que pagó el Liverpool por él, pues está jugando en esos últimos años de carrera, ha decidido ayudar a Girondins de Burdeos, que mantiene su nombre, pero a consecuencia de esos problemas económicos que tuvo que desaparecer de esa segunda división en la que estaba jugando en Francia. Y gracias a esa situación convulsa del club de Burdeos, pues el Athletic pudo pescar en aguas revueltas y Johan Eko, por fin, después de casi un año, indica de que lo anunciamos en el Choco Deportivo como un futurible para el Athletic, en aquella primera lupa, pues sí, Johan Eko ya viste la elástica rojiblanca y, ¿por qué no? Esperemos que en algún momento pueda llegar a llamar a las puertas del primer equipo, lo que también sería una gran noticia tanto para la lupa como para el Athletic, porque es un jugador con, bueno, con unas condiciones magníficas. Y bueno, el caso más sonado, ¿no? Que comentabas, el de Arda Güler, pues bueno, también indica, se menciona que a lo mejor podría ser un refuerzo invernal para el Fenerbahce. Podría volver, pero a modo cedido. El Real Madrid parece que no contempla tanto esa alternativa, pues bueno, entiende que es un jugador que puede entrar bien con esa segunda unidad. Aún, como decimos, un jugador muy joven, de un talento excepcional. Comenzó muy bien también la temporada, es un jugador magnífico, como dices, indica con la selección turca. Ya está dando buena prueba de ello, pero también en este repaso de la lupa, en esta lupa inicial hoy no tendremos un protagonista, ya sí, en el próximo programa, pero es un poco también comentar, ¿no? La gente quizá no recuerde un delantero que trajimos también el pasado curso, un delantero centro que a día de hoy está en la nómina de máximos goleadores de la Champions League como máximo goleador, que es Víctor Gyökeres, que también hablamos de él aquí en la lupa del Choco cuando aún no había tenido esta eclosión final,
Recordábamos que el Sporting de Portugal acababa de pagar una auténtica millonada también por su fichaje. Y aquí lo tenemos ahora ya sonando también para los más grandes clubes de Europa. Se habla de interés del Barça, del Atlético de Madrid, del Real Madrid. El año pasado lo pusimos en la mesa también como, bueno, posible llegada al conjunto colchonero. Sonó con fuerza quizá en verano, pero claro, diga, 90 millones de cláusula eran complicados para cualquier club, que en cuyo caso decidió el desembolso por Julián Álvarez, por la araña. Y bueno, dejó a Gyökeres una temporada más en el Sporting de Portugal. No sabemos lo que pasará en invierno. Lo que sí indica es que está siendo quizá la temporada de confirmación de lo que el año pasado fue una irrupción total de un jugador que no lo ha tenido nada fácil, pero que sigue abriéndose camino, que está demostrando su potencial y que va a dar mucho de qué hablar, yo creo, en el próximo mercado invernal, porque, bueno, el Sporting de Portugal tendrá una difícil labor para retener al talentoso delantero en el club por una temporada más. No creo que Gyökeres aguante muchísimo, muchísimo más tiempo en el club portugués, porque, bueno, cuando tienes ya grandes equipos llamando a tu puerta, es difícil, ¿no? Aguantar esa tentación. Y sin duda alguna indica, Gyökeres está llamado a ser uno de los delanteros que marquen el fútbol europeo y el fútbol mundial en los próximos años. Y yo creo que, bueno, serán cada vez más sonoros estos intereses de grandes clubes que seguirán apostando fuerte y apretando al Sporting de Lisboa para hacerse con sus servicios. Bueno, pues a ver lo que ocurre, ¿no? Las próximas programas, en los próximos programas también vendrás con diferentes jugadores y bueno, esperemos que sean todos igual de buenos, no esperemos, sino es que van a serlo igual de buenos como Arda Güler o como Yajaneko y bueno, pues veremos también a ver lo que ocurre en las próximas, en nuestras próximas tertulias, ¿no? Como bien lo llamamos nosotros. Pero eso, aquí es en el Choco Deportivo siempre estamos bien pendientes de toda la información deportiva y a disfrutar del fútbol, a disfrutar de todo tipo de deporte. Un abrazo grande a Valencia y pues nos despedimos, ¿no, Anuar? Un buen inicio de temporada, ¿no? El Choco Deportivo con estas camisetas diferentes. Veremos a ver si hay diferentes camisetas también en las próximas tertulias y a ver si estáis ahí pendientes, ¿no? Como siempre estáis, ¿no? Así que ya sabéis, el Choco Deportivo ha vuelto, estamos aquí y nada, comentar todo lo que queráis saber y en la próxima nos vemos. Muchas gracias, Anuar, por estar ahí. Un abrazo a Bulgaria también.